Zoom Out. Un proyecto sobre literatura infantil y desigualdades. Hay un debate creciente sobre cómo la literatura infantil reproduce desigualdades como el sexismo o el racismo, sobre cómo representa a los grupos sociales y sobre cómo se posiciona en cuestiones de justicia social. A veces se plantea retirar y reescribir los cuentos que se considera que reproducen desigualdades. En cambio, el proyecto Zoom Out impulsa una conversación sobre la desigualdad en la literatura infantil, al tiempo que fomenta una reflexión sobre cómo estos libros pueden ayudarnos a hablar de la desigualdad en el aula. La intención es fomentar el diálogo y la reflexión crítica en base a los libros que tenemos en la escuela. Libros que se pueden convertir en un refugio en un contexto que no entendemos, en barcos que nos permiten acercarnos a otras realidades, en espejos que nos reflejan de distintas maneras, o en pájaros mágicos que nos llevan volando a conocer otros mundos posibles. El objetivo de Zoom Out es elaborar recursos educativos para fomentar la mirada crítica de los libros infantiles desde una perspectiva interseccional, que tenga en cuenta cómo se cruzan los diferentes ejes de desigualdad. Para conseguirlo, una universidad, 3 asociaciones, 4 escuelas y 2 cooperativas de 4 países europeos colaboramos en el marco de un proyecto Erasmus+. Comenzamos con 2 sesiones de trabajo con maestros de las escuelas participantes y con estudiantes de grado de educación primaria para compartir experiencias, recursos y miradas teóricas en relación a la literatura y las desigualdades. Con el alumnado de primaria reflexionamos sobre la identidad, entendida de forma compleja e interseccional. Y exploramos cómo se ven reflejadas las desigualdades en los cuentos. En base a este diálogo con profesorado y alumnado, elaboramos de manera colaborativa recursos educativos agrupados en una caja de herramientas. Estos materiales se acompañan de una guía donde explicamos nuestra forma de entender las desigualdades y la literatura. Finalmente, ofrecemos formaciones y actividades de divulgación para dar a conocer los resultados del proyecto. ¿Nos acompañas en este viaje?